Bien, hoy tenemos un evangelio un tanto polémico, podríamos decirlo, afectivamente perturbador, podríamos decirlo, si lo llevamos a la realidad y vemos el amor por la familia, el amor por los hijos, por ejemplo. Ustedes que son padres de familia, pues no me lo van a contestar, pero piensen esto: ¿aman a sus hijos? ¿Qué tanto aman ustedes a sus hijos? ¿Qué serían capaces de hacer por sus hijos? En una situación extrema, ¿ustedes serían capaces de dar su vida por sus hijos? Y bueno, viene el problema aquí del Evangelio que dice: si usted ama más a su hijo o a su hija, si ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, lo que hacemos o lo que hacen ustedes por los hijos se acerca a lo que sería capaz de hacer por Jesús. O la relación de Jesús es una cuestión un poco más práctica: ir a misa el domingo. Bien, y ahí empieza el conflicto, ¿no? Si usted ama más a su papá o a su mamá, si lo ama más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. Y ahí empezaríamos en un problema serio, porque decimos nosotros, cuando esto ocurre a nivel humano: yo no permito que alguien se meta con mi familia. ¿Sí o no? Lo decimos porque es algo sagrado, y entonces ahí no quiero que nadie se involucre. Y Dios está involucrándose directamente con nuestra familia. Entonces, en una lectura inicial y rápida, podríamos quedar perturbados con este evangelio. Sin embargo, hay que ir hacia adelante para ir entendiendo por qué lo dijo Jesús. ¿Por qué lo dijo Jesús? Y una primera reflexión que debemos hacer, importante en este tiempo, es: ¿qué es amar? ¿Qué es amar? Porque en eso empiezan a encontrarse las dificultades. Hay muchas cosas que se han cambiado o que se han puesto en lugar del amor. El placer, ¿no? Hoy en día se utiliza la palabra amor para tener placer, y se ha cambiado el amor por el placer. Pero también existe ese amor interesado, el amor de aquel que dice: no quiero llegar a viejo solo, me da miedo llegar a viejo solo. Hay que buscar a alguien. Interés, puro interés, ¿sí? Otros amores van surgiendo por conveniencia. Es decir, si yo pago una renta y tú pagas otra renta, vamos a vivir juntos y pagamos una sola. Ahorramos y luego compramos una casa. Conveniencia, ¿sí? Y otro tipo de amor que pareciera ser un poco más puro, pero a veces se queda a la mitad del camino, es el que es el puro sentimiento, ¿sí? Es decir, el que le preguntan: ¿amas a tu mamá? Claro que sí, es la persona más importante en mi vida, claro que la amo con toda mi alma. ¿Le ayudas? No. ¿Le hablas? Cuando los adultos tenemos a nuestros familiares lejos, ¿le hablas? ¿Te comunicas con ellos? ¿Le dedicas un poquito de tiempo? Los que están cerca, ¿le ayudas a lavar los trastes? ¿Le ayudas a sacar la basura? ¿Le ayudas a arreglar el cuarto? Puro sentimiento. De todas maneras, eso sí, si nos falta, lloramos. Si nos falta, sí lloramos. Y entonces es algo que debe estar. Claro que debe haber sentimiento. Claro que uno, si ama incluso a Dios,
algo hay de conveniencia en eso, ¿no? Es mejor tener el cielo que el infierno, ¿verdad? Sí debe haber algo de conveniencia o algo de interés en eso. Pero no es ese sesgo por el que tenemos que ir para buscar el amor. Hoy en día hay cosas tan terribles en la búsqueda del amor, especialmente la búsqueda del amor de pareja, las actitudes posesivas. Si me dejas, te mato. Porque tú eres mía, tú eres mío, no eres de nadie más. Y eso pareciera de película, pero es tan común. Tan común. Y a lo contrario de lo posesivo es lo inseguro. Si me dejas, me mato. Porque sin ti no soy nada, sin ti no puedo vivir, sin ti, sin ti. Y entonces en esas relaciones, muchas veces incluso egoístas, en lugar de ser amor, resulta ser egoísmo. El amor de un padre hacia los hijos a veces resulta terriblemente egoísta. Y uno, digamos ustedes en su condición de padres que han podido tener una vida un poco mejor que la que tuvieron ustedes en su infancia, pueden decir, a mi hijo le voy a dar todo lo que yo no tuve. ¿Sí? Y bueno, es una cosa que no se debe hacer. Hay que dar lo que la persona sea capaz de lo que sea capaz de ser responsable. Pero en ese, a mi hijo le voy a dar lo que nunca tuvo, también surge algo, pero es para él, no para el amiguito de la escuela, no es para que lo comparta, ni para el primo, ni para nadie, es para mi hijo. Entonces surge una cuestión como encerrarlos ahí en una burbuja, y a mi hijo nadie le dice, y el único que le digo soy yo, y aquí, y entonces se forma una cuestión de amor puramente egoísta, un egoísmo terrible, que se le hace mucho daño a los niños en ese tipo de amor. Entonces, con tantos matices, con tantas maneras como podríamos nosotros entrar en ese entendimiento del amor, debemos tener algo seguro, algo que realmente valga la pena. Y entonces ahí es cuando el Señor nos pide que le amemos sobre todas las cosas, que lo pongamos a Él en primer lugar para que amemos al estilo de Cristo, que amemos a la manera de Jesús, que Él, que es la fuente del amor, nos enseñe a amar y poniéndolo a Él en primer lugar en el amor, entonces nosotros aprenderemos a amar y de esa manera amaremos mejor a nuestra familia. Amaremos de una manera más pura a nuestros seres queridos y no tendremos tantas cosas agregadas y a veces hasta dañinas que le llamamos amor, pero que no es amor. ¿Sí? Entonces, por eso Él dice que debemos ponerlo a Él por encima de todo. Por encima de todo. No es algo para Él. Yo creo que esa parte, y la hemos dicho muchas veces, pero es importante repetirla y repetirla y repetirla. La gloria de Dios no es más grande si yo le amo. Y la gloria de Dios no es más pequeña si yo dejo de amarle. En realidad, Dios no nos necesita. Él no deja de ser Dios si yo dejo de amarle. Él no es más Dios si yo le amo. Así de que cuando el Señor nos dice que debemos ponerlo en primer lugar a Él, no es una cuestión de orgullo, no es una cuestión posesiva de parte de Dios, de envidia, de que tenemos que amarlo primero a Él, sino en primer lugar es algo que nos conviene a nosotros. Poner a Dios sobre todas las cosas no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Somos nosotros los que nos beneficiamos cuando lo ponemos arriba de todo. Porque aprendemos
de Él, que es la fuente del amor, aprendemos a amar y entendemos cómo amar mejor, amar al estilo de Cristo. Y en ese amor hay varias cosas que se aprenden. En el Antiguo Testamento había una actitud muy importante que Dios destacaba muchísimo y que era una prueba del amor hacia el hermano, y lo llamaban la hospitalidad. La hospitalidad. Y la hospitalidad se refleja modernamente, actualmente, en las obras de misericordia de darle posada al peregrino, darle de comer al hambriento, en visitar, en apoyar a la persona que está en dificultades. Esa es la hospitalidad. Y entonces la primera lectura nos habla de un acto de hospitalidad que una familia hace con un profeta. El profeta pasaba y predicaba en ese pueblo, pero no tenía dónde quedarse, y entonces una mujer dice: podemos hacer algo por él. Y si podemos hacer algo por él, hagamos algo por él. Le hicieron en su propia casa, en un lugar especial, una habitación. Allí esta persona, allí se quedaba cada vez que pasaba por ese pueblo. Y entonces el profeta le dice a aquel que lo va acompañando: esta gente ha sido buena conmigo, ¿qué podemos hacer por ellos? ¿Qué podemos hacer por ellos? Porque el Evangelio hoy nos dice que ni siquiera un vaso de agua fría que uno dé al que lo necesita se quedará sin pago. Si nosotros lo tomáramos en serio, seríamos más generosos, porque no pensaríamos tanto en hacer la obra de misericordia, no pensaríamos tanto si la hacemos, si no la hacemos, y qué tal si lo necesita, y qué tal si no lo necesita, y qué tal si, y empiezan los peros, y a la final, no nos alcanzó el tiempo. Si nosotros fuéramos conscientes que el Señor no deja de pagar cualquier obra de misericordia que uno haga, haría uno muchas. Porque cuando el Señor paga, no se mide. Él nunca se mide en la paga. Él siempre, como la misma Escritura dice, da una paga grande, apretada, rebosante, el 100 por 1. Y esta mujer, que la única tenía todas las dichas que podía tener en la vida: un buen esposo, una buena posición económica, una buena posición social en su pueblo, lo único que le faltaba era tener un hijo, y el Señor a través del profeta le dice: el próximo año, cuando vuelva a quedarme en la habitación que me hiciste, tendrás un hijo, habrás tenido un hijo ya. Lo mismo que pasó con Abraham y Sara, y lo mismo que pasa con muchos personajes en la historia bíblica. Y ese es el punto. La primera parte de amar al estilo de Cristo es dar. Dar con generosidad. No dar de lo que me sobra, sino dar incluso a veces de lo que hace parte de mis necesidades. Y decir: si me gusta la forma de hablar de los abuelos, ¿no? Cuando hacían el almuercito, la comidita, y llegaban 2, 3, a la hora de la comida, porque a esa hora es que llegan, ¿cierto? Y a esa hora llegaban 2, 3, 4 personas más, y con una paciencia, donde comen 2, comen 3. Donde hay comida para 2, hay comida para 3, para 4, para los que sea, ¿sí? Y eso de la multiplicación de los panes, en algunas casas se ha hecho tan real en algunos momentos, que ha sido maravilloso ver cómo, sí, alcanza para todos. Todos podemos tener parte en el beneficio de los dones que el Señor nos da. Entonces, esa primera parte es muy, muy, muy importante, la parte de la hospitalidad y también la parte de la generosidad. Dar. Por ahí empieza el verdadero amor, el amor de Dios, ¿no? No es el amor humano. El amor humano, ¿qué le dice el novio a la novia?
cuando quiere que se le demuestre el amor. ¿Sí? Si me amas, dame la prueba del amor. Y ya sabemos a qué se refiere. Eso no se llama amor, se llama manipulación. Se llama cosificación de la persona. Hacer de la persona una cosa, un objeto en el que yo puedo pues manifestar todo el placer y el deseo que yo quiera tener. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es el amor de Dios, es dar, y a veces el amor humano es puro recibir. ¿Sí? Es lo que uno quiere. Entonces, por eso el Señor dice, primero ama como yo amo, y luego amarás mejor, y luego amarás mejor, ¿no? La segunda es un poquito más fuerte, porque sí, hay que ser amables, hay que ser generosos, hay que ayudar a los demás, pero viene una parte que es la identidad del cristiano, que es el sacrificio. No hay amor sin sacrificio. Y eso lo saben los papás, ¿verdad? Ustedes saben que ustedes tuvieron que sacrificar su soltería, sus sueños, sus expectativas. Incluso cuando eran novios tenían unos sueños, unas expectativas, nos casamos y vamos a hacer esto y vamos a viajar y vamos a comprar un yate y vamos a... Eso, los sueños de los novios son así, grandototes, ¿sí? Y luego llegaron los hijos y los hijos les quitaron los sueños, o sea, el dinero, ¿verdad? Con lo que iban a hacer esos sueños. Entonces ya tocó pagarles la ropa, comprarles todo, mandarlos a la universidad, que tuvieran una carrera y todo. Y ya cuando los hijos ya empiezan a salir de la casa, los papás ya tienen como la libertad para realizar sus sueños, pero ya están viejitos y se les ha olvidado cuáles eran los sueños, ¿verdad? Entonces ya no hay nada que hacer. Entonces eso es donar, darse, sacrificio. El papá que quiere ser papá y esposo, pero todavía se considera con alma de soltero, no hace sacrificios. No hace sacrificios. Y por eso se la pasa de infidelidad en infidelidad. Porque es un casado con alma de soltero. Todavía no ha hecho el sacrificio de su soltería. ¿Sí? No ha hecho el sacrificio de la juventud. Qué tristeza, hoy en día hay tantos matrimonios que después de 30, 20, 25 años se separan. Y el señor que consiguió una novia, a esas horas, ¿qué va a empezar? ¿Qué puede empezar si no se ha dado cuenta que lo que va es terminando? ¿Sí? Entonces, cuando no hay el sacrificio, uno renuncia con facilidad. Por eso el Señor nos dice en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. Morimos con Cristo para resucitar con Cristo. Y entonces, de esa manera, sí podemos amar correctamente. No es descabellado lo que nos pide el Señor, que si amamos más al papá o a la mamá, si amamos al papá y a la mamá más que a Jesús, no somos dignos de Jesús. No es descabellado lo que Él dice. Y el amor humano es tan limitado que no debemos confiarnos del amor humano. Ni siquiera en las amistades. Los niños, las niñas, siempre las ve uno. ¿Quién es ella? Mi mejor amiga, mi mejor amigo. Una peleita por ahí, cualquier cosa, y termina siendo su peor enemigo. Ya, es todo. O sea, el amor humano es tan limitado que si te confías solamente del amor humano, sufrirás mucho, mucho. Y harás sufrir a otras personas porque en lugar de amor estarás buscando, pues, de forma egoísta, un bienestar personal. Entonces,
Pidámosle a Dios que podamos amar como Él nos ha enseñado a amar. Cuando uno decide, porque es una decisión personal, cuando uno decide amar a Dios sobre todas las cosas, se encuentra con algo muy distinto. Cuando uno quiso amar, lo que pasó fue que se sintió amado. Y cuando uno se siente amado por Dios, las cosas son diferentes, totalmente diferentes. No se trata prácticamente de amar a Dios, sino de dejarse amar. Déjate amar por Dios, déjate guiar por Dios y deja que Dios sea el que te enseñe a amar a todos tus seres queridos, incluso amar a los extraños, incluso amar a los enemigos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.